La versión más oscura de Donald Trump ya opera en la Casa Blanca. Las consecuencias no son solo geopolíticas, económicas, teóricas. Hay millones de personas que desde ya viven amenazadas por lo que pueda hacer su propio gobierno. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Nuevo Mundo Trump, capítulo 2, las víctimas. Una cosa antes de empezar. ¿Tienes una empresa entre 50 y menos de 250 empleados? El programa Kit Digital acaba de lanzar una convocatoria con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Un plan para deportar masivamente a inmigrantes sin papeles desde el primer día. On day one of my administration, I will terminate every open border policy of the Biden administration, and we will begin the largest domestic deportation operation in American history. Periodistas y medios de comunicación corruptos a los que hay que enderezar. We have to straighten out the press. Our press is very corrupt. Detener la locura transgénero, limpiar de personas trans el ejército y las escuelas. With the stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy. Get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high school. Proteger a todas las mujeres, incluso aunque no quieran. I'm president. I want to protect the women of our country. I'm going to do it whether the women like it or not. Inhabilitar y expulsar a los fiscales que persiguen sus delitos. The mentally deranged people. Jack Smith should be considered mentally deranged and he should be thrown out of the country. Cárcel para todos los que le investigaron por el asalto al Capitolio, incluidos los miembros de su propio partido. And Cheney was behind it, and so was Benny Thompson, and everybody on that committee. For what they did, honestly, they should go to jail. La lista de posibles víctimas de la nueva presidencia de Donald Trump es larga. Y la conocemos porque él mismo se ha encargado de anunciarla, jaleado entre sus seguidores. Great again. Thank you very much. Ya en las primeras horas en la Casa Blanca se van conociendo detalles de cómo será la nueva América de Trump. En este segundo episodio de la serie que te estamos ofreciendo esta semana sobre la llegada de Trump al poder, queremos hablar de quiénes pueden estar ahora mismo en Estados Unidos temiendo por su libertad o por su futuro, por su salud o incluso por su integridad física. Quiénes pueden tener razones reales para sentir miedo de una administración que llega con ganas de revancha, que está dominada por negacionistas del cambio climático, católicos ultraconservadores, antivacunas, magnates con inclinaciones ultraderechistas, muchos de ellos fanáticos de última hora de Donald Trump y su movimiento MAGA. Vamos a asomarnos a ese abismo con nuestra corresponsal internacional María Ramírez. Hola María. Muy buenas, Juanlu. Y con Antonia Crespi, colaboradora del diario.es desde Estados Unidos. Vamos a Washington. Hola Antonia. Hola, ¿qué tal? No sé ni por dónde empezar porque la lista de obsesiones y agraviados por las políticas de Trump es amplia. Te pregunto a ti primero, María. Podemos empezar, si quieres, por una de las cosas que han sido más clásicas en su discurso, que es la política migratoria. Ha anunciado ya deportaciones masivas. Bueno, ha dicho muchas cosas. ¿Qué podemos esperar para los migrantes a medio plazo? Sí, lo que sabemos es que migrantes, refugiados y sus familiares van a sufrir. La deportación de millones de personas que ha prometido Trump, según el primer día en el cargo, no es fácil porque requiere fuerzas policiales, funcionarios, todo un sistema para detener, procesar, deportar a millones de personas por todo el país. Pero lo que podemos ver es que para conseguir números significativos, el gobierno se va a centrar en las presas más fáciles. Es decir, sin priorizar a personas con antecedentes penales, delincuentes, recién llegados, como hacían hasta ahora los gobiernos de Estados Unidos. Podemos estar viendo la deportación de personas que llevan mucho tiempo en Estados Unidos, que están trabajando. Quiere cargarse también los programas de protección especial para refugiados de algunos países. Y esto, por cierto, también puede causar problemas para la economía. De esto se está quejando Elon Musk, porque aquí en el gobierno de Trump hay voces para todos los gustos. Además, lo que dice Trump es que quiere cargarse uno de los principios más fundamentales del país, que es el derecho de cualquier persona que ha nacido en Estados Unidos de ser ciudadano, derecho a ser ciudadano de manera automática. Esto tampoco es fácil porque requeriría cambiar la Constitución,
pero el gobierno de Trump pues, de repente puede ponerle obstáculos a los hijos de migrantes pues para sacarse el pasaporte o el número de la seguridad social. Mucho de esto puede acabar en el Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo. Los conservadores pues ahora son mayoría por los nombramientos de Trump en su primer mandato, con lo cual se espera sufrimiento para estas personas y sus familiares. Bueno, esto que dices del Tribunal Supremo, del conservadurismo ideológico en la justicia de Estados Unidos, también relacionado con el auge de este nuevo movimiento alrededor de Trump, afecta al siguiente punto sobre el que también te quiero preguntar, que es el de los derechos reproductivos. Recordemos que hace poco más de 2 años el Tribunal Supremo dejó de proteger el derecho al aborto en Estados Unidos. María, ¿puede apretar aún más Donald Trump en ese sentido? Sí, el derecho al aborto, por la sentencia del Tribunal Supremo, gracias a la mayoría conservadora de los jueces elegidos por Trump, pues es que ya está prohibido en 13 estados de Estados Unidos y está muy limitado ahora mismo en la mayoría. Y la verdad es que los grupos conservadores que apoyan a Trump, que le llevaron a su primer mandato, pues tienen muchas ideas. Quieren prohibir o limitar la venta de las píldoras abortivas en el país, porque es la manera más habitual de practicar ahora abortos, para que no lleguen a ningún estado. Y luego hay múltiples maneras de limitar el derecho al aborto, los derechos reproductivos, el derecho a los anticonceptivos, también en, por ejemplo, las personas menores que están a cargo del Estado, o migrantes o detenidas. Ya pasó en la anterior administración, pero ahora podemos ver mucho más, porque además muchos de estos límites ya están funcionando, que en cambio en el anterior mandato de Trump no era así. Realmente va a ser difícil para las mujeres en esta administración. Antonia, sobre esto último que comenta María del acceso a los métodos anticonceptivos o la píldora del día después, por ejemplo, ¿hay algún estado donde, por ejemplo, esta píldora ya esté prohibida? ¿Cómo es la situación actualmente? A ver, el acceso a la píldora anticonceptiva como tal, o sea, lo que sería la pastilla del día después, que le decimos aquí en España, no está prohibido, no es ilegal. Lo que sí que hay algunos estados en los que los farmacéuticos tienen derecho a ser objetores de conciencia, es decir, pueden ponerte problemas, pueden negarse, pero al final tienes que poder acceder a ese medicamento. Y no solo con la pastilla del día después, sino también con cualquier método anticonceptivo, desde la píldora a venderte condones. Todo este tema del derecho a la objeción de conciencia por parte de los farmacéuticos ya existía antes de que el aborto dejara de estar protegido en Estados Unidos. Lo que pasa que, claro, una vez deja de estar protegido y muchos estados empiezan a prohibirlo y a poner medidas súper restrictivas, se vuelve a poner el foco en el acceso a la pastilla del día después, en los métodos anticonceptivos, porque es como el último resquicio que les queda a las mujeres. María, escuchábamos antes al propio Donald Trump decir esa frase de «a las mujeres las voy a proteger, quieran ellas o no, les guste o no». Es básicamente una frase fundamentalista, ¿no? Esta nueva era Trump viene imbuida de una ola de, no sé si lo podemos llamar así, de orgullo machista. Sin duda, es el machismo más descarnado, abierto y, como dices, orgulloso. Por un lado, el Partido Republicano es cada vez más masculino en cuanto a líderes, en cuanto a votantes, y bueno, no se ve como un problema, sino todo lo contrario, como una ventaja. Y lo que realmente está pasando mucho más rápido de lo que cualquiera pensaba es lo que estamos viendo ya como reflejo de esto suceder en las grandes empresas, como Meta. Mark Zuckerberg hace unos días decía que hace falta más energía masculina en empresas como la suya, aunque la mayoría de sus empleados ya son hombres, como sucede muy a menudo en el sector tecnológico. O sea, no es solo lo que dices de la parte legislativa o incluso la parte política, sino el contagio a toda la sociedad. Es un fenómeno realmente sorprendente cuando además pues todavía la igualdad está lejos de conseguirse. Ahora mismo estamos realmente yendo hacia atrás. En este recorrido de gente en peligro, hablemos también de la educación y de los valores de esa educación, ¿no? Por ejemplo, también de personas transgénero, que es otro de los colectivos en el punto de mira de los republicanos, que ya han hecho algunos anuncios inquietantes en el ejército, pero también en las escuelas. Sí, desde luego las personas trans son unas víctimas claras y casi elegidas como símbolo, porque el gobierno pues promete eliminar
ya para empezar todos los programas, requisitos públicos federales de lo que se llama en Estados Unidos inclusión, igualdad y diversidad. Se ha hecho mucho énfasis en las personas transgénero, pero esto afecta a todo tipo de colectivos discriminados, pues desde las mujeres en puestos donde están infrarrepresentadas hasta las personas con discapacidad. Y lo que mencionabas de las escuelas es que esto afecta, por ejemplo, a la financiación federal de colegios, según Trump, pues por ejemplo, que enseñen la historia de Estados Unidos incidiendo en la discriminación racial o en la discriminación de género. Esto podría afectar a institutos, a universidades, que son los que están más avanzados a veces en esta educación. Hay cosas luego poco claras. Por ejemplo, Trump dice que quiere prohibir la participación en eventos deportivos, en competiciones a mujeres trans en concreto. Pero es que no está claro cómo puede hacer algo así. Lo que pasa es que el mensaje de discriminación y exclusión pues ya está ahí, ¿no? Y luego está claro que quiere utilizar todo el poder que tiene en todo lo que dependa directamente del Estado. Por ejemplo, el ejército. O sea, promete una prohibición de que las personas transgénero pueden servir en el ejército, cosa que además afecta bastante a los militares. Antonia, no sé si haciendo zoom, fijándonos mucho en lo que hacen los republicanos más conservadores en algunos estados de Estados Unidos donde ya están gobernando, nos podemos hacer una idea del tipo de presidencia de Donald Trump que nos espera. ¿Qué está pasando en esos lugares? Sí, por ejemplo, Oklahoma justamente es un caso que ha sido bastante notorio porque el superintendente, que digamos que es como una de las máximas autoridades dentro de lo que es la gestión del currículum educativo, porque al final el currículum lo marcan los estados, no el gobierno federal, dijo que estaba muy orgulloso de anunciar que el estado de Oklahoma era el primero en devolver la Biblia a las escuelas para luchar contra el radicalismo de izquierdas. Este verano también en Luisiana se anunció que sería obligatorio que en todas las aulas de los colegios hubiera colgado los 10 mandamientos. En Estados Unidos, por este principio del derecho de libertad de expresión y de creencia, la religión no está vetada como tal de las escuelas mientras sea instructiva. Es decir, mientras tú enseñes la Biblia o el Corán o lo que sea con una finalidad de educar y enseñar como historia. Ahora bien, en el momento en que interfieren las creencias de los alumnos o los profesores, eso sí puede ser un problema ahí. Hay otro fenómeno, Antonia, también que llama mucho la atención y es la prohibición de libros. Es la prohibición de algunos libros en bibliotecas públicas o en escuelas, precisamente. Es algo que ya está pasando en Estados Unidos. Los libros prohibidos ya hace años que existen porque hay muchos grupos de presión conservadores que también han presionado para sacar de las escuelas y bibliotecas públicas libros que consideran que o son como adoctrinadores en la ideología de izquierdas o que pervierten, que curiosamente siempre son libros que hablan sobre el colectivo LGTBI, sobre feminismo, sobre educación sexual, incluso sobre temas críticos con el racismo. Por ejemplo, Matar a un ruiseñor, que es un clásico americano y que critica todo el sistema que había racista en Estados Unidos en su momento y cómo esta doble vara de medir del sistema judicial en Virginia, no se podrá leer. María, vuelvo contigo. Trump es un orgulloso, también, negacionista climático. En esta segunda legislatura que ha prometido, que es factible de lo que ha prometido, ¿no? De las barbaridades que haya dicho, que creemos que realmente va a hacer en cuanto a políticas climáticas en Estados Unidos. Aquí dependerá mucho de qué recortes públicos haya. Por ejemplo, Elon Musk, que es el que supuestamente va a liderar esta parte de recortes drásticos de la financiación pública, pues habla de reducir la agencia medioambiental o incluso pues, cargarse la agencia nacional que se llama de Administración Oceánica y Atmosférica. Es la gran agencia, donde, por ejemplo, está incluido el Servicio Meteorológico Nacional, que, bueno, según Musk es una fuente de bulos. Obviamente esto no es así y además es un servicio muy importante para Estados Unidos, que tiene un clima pues, bastante salvaje, y esta es la agencia pues, que predice huracanes, el riesgo de inundaciones, de incendios, y esto lo que va a pasar es que van a sufrir las personas que vivan en lugares con condiciones meteorológicas más extremas, y aquí, pues una vez más, las comunidades más vulnerables, porque
pues quien tiene peor calidad de su vivienda o pocas opciones para escapar ante una catástrofe inminente, normalmente suelen ser las personas con menos ingresos, ¿no? Y bueno, aquí realmente el escepticismo en general hacia la ciencia se va a traducir en muchas medidas concretas. Por ejemplo, Kennedy, el que debería ser el ministro, si es confirmado de Sanidad, pues tiene planes para quitar el flúor del agua potable, que esto lo que va a hacer es que provocar caries en los niños, o desincentivar la vacunación infantil, que esto obviamente pues igual tendrá gravísimas consecuencias para la salud de los niños, de las niñas y de las generaciones futuras con problemas de salud recurrente. Todo esto se hace quitando regulación, o sea, luego dependerá de cada estado, de cada ciudad, pero ya que no haya una regulación nacional que obligue a mínimos, pues va a provocar mucho sufrimiento entre las personas, sobre todo las que vivan en estados más conservadores. Antes de terminar, Antonia María, os voy a hacer una pregunta que le estoy haciendo a todos los que estáis participando en estos capítulos especiales sobre la llegada de Trump al poder. De todo lo que hemos hablado, o de otros temas, ¿cuál es el que a vosotras os desvela? ¿Cuál es el que os genera más preocupación como periodistas, como personas, como ciudadanas en cuanto a la llegada de Trump al poder? Antonia. A mí lo que me preocupa sobre todo, tengo la sensación de que el odio hacia determinados colectivos va a aumentar y se verá legitimado porque Trump va a estar allí alimentando ese odio contra las personas trans, contra mujeres que no encajen con ese ideal de lo que tiene que ser una mujer ahora, ¿no? Hace 8 años, cuando Trump llegó al poder, no fue tan terrible y fue terrible y ahora llega con más ganas y a mí, sinceramente, lo que más me preocupaba eran las órdenes ejecutivas que firmaría los primeros 100 días. Eso me parece que va a ser bastante fuerte. María. Diría que la pérdida de la fuerza en positivo que sigue teniendo Estados Unidos, tanto para la innovación como para la creencia, a veces muy idealista, en que es posible un mundo mejor. Un Estados Unidos replegado en sí mismo, oscuro y dando solo malos ejemplos, creo que es muy malo para todo el mundo. María Ramírez, compañera, muchas gracias. Muchas gracias. Antonia Crespi Ferrer, Washington, muchas gracias a ti también. Gracias. Y antes de marcharnos... Si eres propietario de una mediana empresa, el bono de Kit Digital te permite acceder a un catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online o empezar a usar herramientas con inteligencia artificial. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.